Continuamos con La Noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. El fallo de la Corte Constitucional del pasado 17 de mayo sin duda produjo un fuerte remesón en la agenda política de Colombia. Fue una decisión que sorprendió a muchos, pero que para otros era obvia y demostraba que en Colombia sí existe la separación de poderes. Sin embargo, el debate ha ido más allá. A los nombres, a los responsables de la decisión, entre ellos un primíparo magistrado pero experto constituyente, Carlos Bernal Pulido, el mismo que fue nominado por el presidente Juan Manuel Santos. Su voto en respuesta a aquella demanda presentada por el senador Iván Duque contra el acto legislativo para la paz que creaba el Fast Track fue clave. Fue uno de los 5 magistrados que votó contra la prohibición de que el Congreso introdujera cambios a los borradores de leyes reglamentarias de los acuerdos de paz sin que el presidente les diera permiso. Un hecho que generó una lluvia de críticas en su contra, entre ellas la más reciente, el senador oficialista Armando Benedetti. Mire, para nadie es un secreto que el presidente se equivocó al haber ternado al que hoy es magistrado Bernal. Y lo ternó porque Juan Carlos Henao, rector de la Universidad del Externado, lo sugirió. Pero eso fue un error y ya a lo hecho pecho. Pero las críticas contra Bernal han venido desde diferentes flancos, incluso hasta el punto de asegurar que en el alto tribunal hay enemigos o amigos de la paz sin tener en cuenta la independencia, imparcialidad y fidelidad que los magistrados deben a la Constitución. Esto dijo las FARC en voz de Jesús Santrich. El balance que hacemos es que hay por lo menos 13 cuerpos normativos entre actos legislativos y leyes que ya han pasado o están pasando por el Congreso y todos esos cuerpos normativos van a llegar a las inocentes manos de la Corte Constitucional. ¿Ya? A mi modo de ver, para volverlos mierda, porque lo que ha pasado ahora es eso. Para Humberto de la Calle, quien estuvo al frente de la delegación del gobierno colombiano en los diálogos de La Habana y que es un amplio conocedor de la Constitución, el fallo fue extremadamente grave y así lo dijo en entrevista con el diario colombiano El Tiempo. Esto abre la puerta a una cascada de modificaciones de lo pactado. Hay que cumplir la palabra empeñada. El acuerdo de paz se pone en jaque y el riesgo de marchar atrás es un tema tan delicado, es extraordinariamente grave. Y para sectores que han cuestionado el modelo de paz que se negoció con las FARC, existe la preocupación de que estas críticas y presiones influyan en las decisiones de los magistrados que están en la Corte y los que llegan, que serán elegidos por una terna enviada de la Corte Suprema y otra del Consejo de Estado. Integramos hasta ahora a Jaime Arrula, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido al programa La Noche. Es un gusto estar con ustedes y con los compañeros en esta interesante reflexión. Doctor Arrula, yo quiero conocer su opinión. ¿Qué está en juego en este proceso de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que realizará este jueves el Senado de la República? Pues mire, la Corte Constitucional, por decisión del constituyente del año 91, pasó a ser elegida por el Congreso de la República, se separó de lo que era la Corte Suprema y pasó a componerse de 9 magistrados que los elige el Congreso de la República. Uno se preguntará por qué si a la Corte Suprema se eligen por cooptación, buscando preservar la independencia, por qué el Consejo de Estado también se elige por cooptación, buscando preservar precisamente esa misma independencia, porque a la Corte Constitucional sus magistrados los elige el Senado de la República. Sí es evidente que allí van a tener un contacto con lo político. La respuesta es muy clara, porque es que la Corte Constitucional tiene una función primordial y es ser el juez del Congreso y proteger la Constitución. Es decir, la Corte Constitucional tiene que poner en cintura los excesos que cometa el Congreso de la República cuando
dicta leyes que van precisamente a desarrollar los preceptos y los principios constitucionales. En ese sentido, la Corte Constitucional es un receptor de la opinión política que se presenta en el Congreso de la República. Obviamente son magistrados también independientes y no está bien que nadie diga he comprometido el criterio de un magistrado o de un futuro magistrado antes de ni siquiera entrarse a discutir su nombramiento. Son independientes. Obviamente que el elector reflexionará qué ideologías tienen, qué pensamiento han manifestado en la academia, en otras decisiones judiciales, si es que antes fueron magistrados de tribunal o jueces. Todo eso el elector lo deberá analizar, pero una vez eligen, ese magistrado es totalmente independiente y debe garantizar la guarda íntegra de la Constitución Nacional. Por eso a mí me extraña que estén llamando a decir que es que un magistrado traicionó o no traicionó. No, es que ningún magistrado llega con ningún compromiso ni con ninguna atadura a ninguna corte. Y en este caso a la Corte Constitucional, repito, así su origen, su elección sea del Senado de la República, que es un receptáculo de la opinión política del país que estamos viviendo. Y eso es lógico, porque ese magistrado va a tener que pronunciarse sobre el proceso de paz, sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre adopción, etcétera. Eso es lo que él va a hacer y por eso es un receptáculo de esa opinión pública que hay en el mismo Congreso. Senador Armando Benedetti, escuchábamos también esas declaraciones de Jesús Santrich, que dicho sea de paso, hoy estuvo en el Congreso de Colombia y también su presencia allí generó una fuerte polémica. ¿Usted cree que, o mejor, qué impacto puede llegar a tener dentro de una democracia como la colombiana que la Corte Constitucional sea calificada de enemiga o amiga de la paz de acuerdo a los fallos que va emitiendo? Pero es que mire, lo mismo que dijo el doctor Arrubla, lo dije yo, obviamente mucho mejor dicho por él en términos conceptuales. Él lo que ha dicho es que la forma como se eligen los magistrados de la Corte Constitucional son diferentes a los de la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, que son por cooptación, y aquí hay un componente netamente político. Y por lo tanto, muy bien lo dijo con la palabra o el verbo reflexionar, lo dice el doctor Arrubla, uno lo puede hacer. Y eso fue lo que yo hice cuando yo veo quienes están acompañando de entrada a el señor Mota, es el Centro Democrático, aquellos que no les gustó el primero ni el segundo acuerdo de paz, aquellos que han hecho hasta lo imposible por hacer tropezar el fast track aquí en el Congreso de la República, aquellos que pusieron demandas de nulidad puestas por un senador del Centro Democrático, que además auspició y ayudó a elegir a un magistrado que después le ayuda a tumbar buena parte del fast track. Ahí es cuando yo digo, se están cometiendo los mismos errores otra vez el Senado. Ahí es cuando yo puedo reflexionar y ver la hoja de vida de Diana Fajardo, que le juro por la vida de mis 4 hijos, yo no he hablado más de 2 veces con esa señora y en las veces que haya hablado la conversación no pasó más de 5 minutos. Y yo encuentro que hay una hoja de vida de una señora que tiene una filosofía de Estado liberal, una señora que va a defender el artículo 22 de la Constitución, que habla de que el derecho a la paz es un derecho de toda sociedad, derecho de paz que perdió nuestra sociedad colombiana. Y yo creo que ella, como nadie, puede hacer valer ese artículo en la Corte Constitucional. Sí. Por eso es que yo digo lo que yo estoy diciendo nada más. Y para nadie es un secreto, Jefferson, sí, de que al señor José Obdulio no tiene que asistir a ninguna reunión mañana a las 8 de la mañana porque van a votar y les gusta el señor Mota. Es que además hasta el mismo Ordóñez ha mandado sus alfiles aquí al Congreso de la República en el día de ayer y en el día de hoy para que algunos miembros del Partido Conservador, no todos,
vayan a acompañar ese tema. Y a mí no me disgusta que la discusión se haga abierta porque es eminentemente política, pero política desde el punto de vista de cómo yo quisiera ver la filosofía de mi Estado en el cual yo convivo con otras personas para hacer respetar los derechos. Señor José Obdulio Gaviria, frente a ese punto, además de lo que nos va a hablar respecto a lo que dijo el senador Benedetti, ¿el Partido Centro Democrático realmente ya, digamos, tiene ese voto por Álvaro Mota? No, nosotros somos... ¿Pero se inclinan más por él? No, somos deliberantes y mañana tomaremos decisión. Pero mire usted, la mentalidad autoritaria como la que representa Santos y su escudero menor, Benedetti, tiene una gran amistad con las teorías conspirativas. Usted lo observa. Y entonces todo el mundo está conspirando contra ellos. Mire, un acuerdo firmado entre Santos, o sea, de la calle, y las FARC, se convierte por obra y gracia de la mentalidad autoritaria en la voluntad general. Y esa voluntad no puede ser contradicha ni por el pueblo en un referéndum, en un plebiscito con el no, ni por la Corte Constitucional con las modificaciones o las declaratorias de inexequibilidad o con las decisiones que tome, etcétera, etcétera. Eso conduce a lo que yo he llamado la rollización del derecho en Colombia. Es decir, el señor Roy Barreras y el señor Benedetti, los nuevos grandes juristas de este país, nos metieron en todo ese berenjenal de normas absurdas como el marco jurídico para la paz, como el famoso, la ley sobre el referendo, que luego la echaron en el costal de la basura, el plebiscito, el fast track, etcétera, etcétera. En eso es donde están ellos. Y ahora quieren una Corte Constitucional de bolsillo que, si no es elegida a la manera y de acuerdo con los gustos de Santos, que le dio la orden a Benedetti de que hiciera la declaración y llamar al orden a su bancada, entonces se convierte por obra y gracia en una declaratoria de guerra. Eso es pura carreta. Eso es una mentalidad o una teoría conspirativa que no existe sino en la mente de Santos, Roy Barreras y Benedetti. Doctor Jaime Arrula, antes de salir a comerciales en este segundo bloque, para usted, ¿qué riesgo representa dentro de una democracia como la colombiana que la Corte Constitucional en este momento, de acuerdo a sus fallos, termine también en esa polarización, termine siendo calificada por algunos de enemiga de la paz o por otros de ser amiga de la paz? Yo creo que la función de la Corte Constitucional es muy clara, es defender la Constitución. Y ese es el análisis que tiene que hacer de toda la producción, tanto legal como de decretos ley que están implementando los acuerdos de La Habana. La Corte Constitucional, repito, como expresión política del Congreso, porque el Congreso es el Senado el que le elige en diferentes momentos, pues va a hacer esa caja de resonancia para saber si el legislador y el presidente que quedó habilitado para un efecto parecido cumplen o no con la Constitución. Eso es lo que hace la Corte. Y eso fue lo que se hizo con lo que se quiso al separarla de la Corte Suprema, porque decían que como la Corte Suprema no se movía, pues el análisis de la jurisprudencia constitucional era muy lento y se quiso dinamizar para que esa evolución fuera más ágil. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero repito, eso no le quita la independencia a sus magistrados. Ese será una reflexión que tendrá que hacer el Senado cada vez que vaya a elegir un magistrado. ¿Qué talante quiere en esa posición? Sí. Examinará las hojas de vida y las fuerzas que hay en el Senado pues llevarán al que resulte triunfador, y esa será la ideología que se imponga en la Corte Constitucional. Esa es parte de la democracia. Pero yo aprovecho para decir una cosa. Sí. Por eso yo no estoy de acuerdo con la tutela contra sentencias judiciales, ni de la justicia ordinaria ni de la justicia contenciosa, porque ahí es donde pervertimos el sistema, porque mezclamos una corte que tiene un origen y que debe ser así, político, porque su función es guardar la constitución política de la nación, con una función que debe ser totalmente independiente, que es la de administrar la justicia ordinaria o la justicia contenciosa. Doctor Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un gusto. Vamos a hacer una última pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos debatiendo este importante tema, cuya noticia tendremos ya en las próximas horas, que será la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que tendrá que pronunciarse frente a temas determinantes de la implementación de ese acuerdo de paz, de ese modelo de paz que fue firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Ya regresamos con La Noche.